Moisés. Y en esta ocasión vamos a estar usando 3 capítulos del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Y el mensaje lo hemos titulado Experiencias en el desierto. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. En tus manos nos ponemos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Danos un corazón humilde para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, alguien dijo una vez que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. El problema es que a veces hay situaciones que nos ocurren como resultado de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Pero aún así, en medio de esas experiencias, podemos aprender. Pero si no aprendemos, estamos condenados a repetirlo. Alguien dijo una vez que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Bueno, no estoy de acuerdo con que somos animales, pero sí estoy de acuerdo con la idea de que los hombres, y eso incluye también a las mujeres, muchas veces no aprendemos de lo que nos ocurre y volvemos a caer en lo mismo. Alguien dijo también, hay algo que hemos aprendido de la historia, y es que no hemos aprendido nada de ella. Y la realidad es que muchas veces estas palabras tienen razón. No aprendemos de la historia, ya sea lo que nos ocurre a nosotros o lo que les ocurre a otros. Porque no se trata solamente de aprender de lo que nos ha pasado, sino también de lo que le pasa a otros. Dios tenía eso en mente cuando registró en su palabra muchas experiencias que nosotros podemos hoy leer y aprender de ellas. En especial la nación hebrea. ¿Cuánto nos parecemos a los hebreos? ¿Y cuánto solemos criticar lo que vemos en ellos, que muchas veces es un reflejo de lo que hay en nosotros? Esa carnalidad que manifestaban constantemente a través de las quejas y murmuraciones contra Moisés, esa constante insatisfacción, nada les parecía suficientemente bueno, y si les parecía, era solo por un tiempo, porque inmediatamente volvían a las quejas y a las quejas. Dios no le dio a Israel la experiencia del desierto para que vivieran y murieran después. Dios permitió que esa experiencia quedara cincelada permanentemente en la experiencia de ellos, o sea, la experiencia de ellos como una manera de enseñar a todos aquellos que después vamos a la Biblia y la leemos. Su verdad es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Muchas de estas experiencias no significa que Dios aprueba lo que el hombre hizo, pero el registro de esa experiencia en la Biblia tiene un propósito. Debemos aprender de la historia, no ignorarla, si realmente queremos no repetirla. No le demos razón a aquellos que nos llaman animales. No tropecemos 2 veces con la misma piedra. Ahora, varias ideas me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a ver que después de la alabanza vino el desierto. Después vamos a encontrar un desierto en miniatura, un trío de pruebas y después algunos exámenes. En primer lugar, vamos a ver que después del desierto o después de la alabanza vino el desierto. Dios había probado que era fiel. ¿Recuerdan dónde nos quedamos? La nación hebrea había sido llevada a un callejón sin salida. Dios de una manera extraordinaria los libró, hizo un milagro. Ellos vieron a Dios pelear por ellos. La nación cruzó el mar por tierra seca. Entonces cantaron un cántico de alabanza a Dios que aparece en el capítulo 15. No lo vamos a leer porque es bastante extenso. Ocupa los versos desde el 1 hasta el 21.
Era un canto de gratitud. Después del Mar Rojo, ellos dieron gracias por lo que Dios había hecho. Ahora, ¿qué ocurrió después? En el verso 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. O sea, pasó el tiempo del milagro, de la victoria gloriosa que habían obtenido sobre los perseguidores por la mano poderosa de Jehová, y de pronto llegaron otra vez las pruebas. Así es la vida, así es nuestro peregrinaje. En este momento estamos extasiados porque hemos acabado de ver un milagro de Dios, y unas pocas horas después nos vemos envueltos en una nueva prueba. Para ellos llegó la escasez de agua, pero debieron considerar esto: si Dios los llevó a través del Mar Rojo, ¿qué no podía hacer el Señor? Sin embargo, ellos también podían haber considerado este otro razonamiento: si Él hizo este milagro, ¿por qué no nos llevó de manera inmediata a la tierra de Canaán? ¿Podía Dios hacerlo? Indiscutiblemente que sí. Si Él puede llevarnos a usted y a mí a la conversión, también puede acelerar nuestro peregrinaje en esta tierra y llevarnos lo más rápido posible al cielo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. No se oyen muchos amén. Porque aunque sabemos que vamos para el cielo, no tenemos apuro. Y si lo dudan, pregúntenle a Isolina. Hoy acabó de ocurrir una experiencia que a todos nos preocupó ver a nuestro hermano Alfredo, ¿verdad? Y esperemos que mejore. Pero ¿saben ustedes el tema de conversación que teníamos nosotros? Antes que empezara la clase de la escuela dominical, teníamos allí un panel formado por Isolina, Alfredo, Mirta y el hermano Dani y el pastor. No sé por qué caímos en el tema, y yo dije, bueno, todo el mundo quiere morirse tranquilo, ¿verdad? Yo quisiera morirme, salir caminando, un día a caminar y que me dé un infarto y amanecer en el cielo. Y dice el hermano Alfredo, yo quisiera morirme dormido. Y Dani, que llegó, le preguntamos, Dani, ¿cómo tú quisieras morirte? No, yo quisiera estar vivo para el rapto. Bueno, en realidad, después que se acabó la escuela dominicana y pasó lo que pasó con el hermano Alfredo, yo le recordaba a Isolina y ella me decía, te voy a salir a caminar hoy. Hermanos, aunque sabemos que vamos para el cielo, no hay apuro, pero no hay miedo, ¿verdad? Sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Además, Dios tiene un plan con nosotros, y por sus razones sabias y poderosas nos saca de Egipto, pero no nos conduce inmediatamente a Canaán. Y así pasó con el pueblo hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué les hizo pasar por las experiencias del desierto? ¿Por qué nos hace pasar a nosotros por las experiencias del desierto antes de llevarnos a la Canaán celestial? La Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, Deuteronomio capítulo 8, verso 2, donde dice la palabra de Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios nos hace atravesar por los desiertos de esta vida para probar nuestra fe. Eliminemos las pruebas y nos vamos a volver unos peleles espirituales, pero produzcanse vientos del desierto. Y es extraordinario cómo crecemos a medida que nuestras raíces van penetrando más profundamente, las raíces de la fe. Pruebas, desiertos, nos llevan a madurar. Ausencia de dificultades y aflicciones
nos volvemos inmaduros. Muchos de los cristianos que hoy en día vemos mediocres a veces, es porque la vida les ha sido demasiado fácil. Por eso hay que darle gracias a Dios por las adversidades. Ahora quiero que observen, porque en el capítulo 15, a partir del verso 22 hasta el verso 27, encontramos una especie de desierto en miniatura. Durante 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, soportó un ciclo de acontecimientos que aparece representado en estos pocos versículos. Quiero leerlos como aparecen aquí. Dice: hizo Moisés que partiesen del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, porque por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto representa un ciclo que se va a estar repitiendo una y otra vez a lo largo de toda la experiencia del pueblo hebreo en el desierto. Pero es también una representación de un ciclo en el cual usted y yo nos encontramos mientras vamos por el desierto de esta vida. Cuando nos encontramos en esos desiertos, primero viene el ciclo de la abundancia, en el que el pueblo de Dios mira hacia arriba y Dios prueba a ser abundantemente fiel. Ellos levantan su mirada en gratitud y alabanza. Esa es la primera parte del capítulo 15, cuando Israel está cantando y gritando: Él nos llevó a través del Mar Rojo. Llenos de regocijo, danzaban, se alegraban como nación, mirando hacia arriba. Pero después viene la segunda parte, la expectativa. Cuando el pueblo de Dios disfruta de la abundancia, porque también hay tiempos de abundancia, sucede que espera la abundancia para siempre. ¿Verdad que sí? Se espera que la abundancia sea continua, que nunca se acabe. Tal vez a usted le ha pasado eso recientemente. ¿Recibió abundancia? Está en la época de las vacas gordas y quiere que las vacas sigan siendo gordas. Dios ha expresado su gracia de una manera tangible. Usted ha estado disfrutando abundancia de algo. Y si no tiene cuidado, comenzará a pensar que esa abundancia es su derecho para siempre. Es un derecho personal. Eso no es realista, ni tampoco es bueno para usted ni para nadie. Acuérdense que todo es por su gracia, por su misericordia. Cuando Israel dejó el Mar Rojo y se dirigió al desierto, tenían su mirada hacia adelante esperando abundancia. Y esto nos conduce al tercer paso de este ciclo. Primero vino la abundancia, segundo vino la expectativa, o sea, esperar que esa abundancia llegara para quedarse. Y luego el tercer paso es la desilusión. Viene la abundancia, queremos que llegue para quedarse, y si pensamos de esa manera nos vamos a desilusionar, porque las vacas no siempre van a estar gordas. El pueblo de Dios entonces, ¿qué hace? Dejó de mirar arriba y estaba mirando abajo. La desilusión aparece en el verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
¿qué hicieron ellos? Comenzaron a mirar a las circunstancias. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible ahora que no tengamos agua si nos hizo cruzar por un mar inmenso? Si abrió el mar, derrotó a Faraón y a todo su ejército, ¿por qué no hay agua? ¿Verdad? Aún el agua que por fin encontraron, ¿qué características tenía? Dice el verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Imagínense, usted no tiene agua y cuando aparece que va con esa sed voraz, el agua es amarga. ¿Cómo es posible? Eso empeora la situación. Por más que me imagino que intentaron tragarla, no pudieron. Y entonces, ¿qué? Se sintieron desilusionados. Recuerde esto, manténgalo en mente. Abundancia. Segundo, expectativa. Creemos que si hay abundancia es para siempre. Tercero, entonces viene la desilusión porque aparecen las aguas amargas. Y luego, el cuarto paso de este ciclo que se repite una y otra vez en Israel y que en el cual nos podemos ver nosotros es las quejas. Cuando las cosas no están marchando como esperábamos, nos quejamos. Verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Dice la palabra que el pueblo murmuró. Me imagino que estaban mirando atrás, a lo que habían dejado. Cuando uno mira atrás y murmura, ¿verdad? Sucede porque generalmente está volviendo la mirada a días más fáciles en el pasado. Y no se trata de que realmente eran fáciles. Era otro tipo de momento, ¿verdad? Pero ahí vienen las quejas. Y el pueblo se queja. Y muchas veces nuestras quejas son dirigidas a quien no deben ser dirigidas. Buscamos un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa. ¿Sabes por qué están saliendo las cosas mal ahora? Por tu culpa. Ya sea el hombre que se lo dice a la mujer que se lo dice al hombre, o el padre que se lo dice al hijo, o el hijo que se lo dice al padre, o el amigo que se lo dice a su otro amigo. Buscamos siempre un culpable. Nos comenzamos a quejar. Y esto nos lleva al quinto paso. El pueblo se quejó contra Moisés. Dios misericordiosamente interviene y provee. ¿Lo merecían? No. ¿Por qué Dios lo hizo? Por gracia. ¿Se merece lo que usted recibe? No. ¿Por qué Dios lo hace? Por gracia. Ellos miraron a su alrededor y de repente Dios intervino y misericordiosamente suple sus necesidades. Verso 25. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahora quiero que observen cómo termina el verso 25. 3 palabras o 4. Y allí ¿qué? Los probó. Esa era la razón por la que estaban en el desierto. Márquelo en su Biblia, guárdelo. Está en un desierto y ayer tenía abundancia y estuvo esperando que esa abundancia era para siempre. Hoy encuentra agua y es amarga. Dios te está probando. Ningún hijo de Dios llega a un desierto de casualidad ni por casualidad. Dios lo diseña soberanamente como una prueba. Leamos el verso 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El Señor suplió en abundancia otra vez.
usted y yo probablemente nos encontremos atravesando por alguno de estos pasos. Muchas veces comenzamos y terminamos la historia en el mismo lugar, solo para volver a repetirlo, porque no aprendemos de la historia. Ahora, el capítulo 16 y el capítulo 17 contienen un trío de 3 pruebas a las que ellos fueron sometidos. 3 ejemplos de este mismo ciclo que acabamos de estudiar. Dios les somete a 3 pruebas, duras pruebas. Y quiero que me sigan, porque cada una de ellas nos resultan conocidas. La primera es la prueba del tiempo. Verso 1, en el capítulo 16, comienza de esta manera. Dice, partió luego. ¿Cuándo? Ellos estaban en un oasis, ¿se acuerdan? Ahí había palmeras, fuentes de agua. Estaban en un oasis, descansando bajo las sombras de aquellos árboles y bebiendo el agua dulce de la fuente. Fue entonces cuando ocurre la primera prueba. Verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, después que salieron de la tierra de Egipto. Si usted lee el pasaje anterior en el capítulo 15, observará que les tomó solo 3 días encontrar el agua que ahora disfrutaban. Pero ahora había pasado un mes y medio. A eso yo lo llamo la prueba del tiempo. A veces el Señor nos pone a esperar. No nos gusta esperar. Queremos que las cosas sean ahora. No, esperar no nos gusta. ¿Qué ocurrió? Volvemos a lo mismo, verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Jehová y Aarón en el desierto. Las quejas estaban dirigiendo la mirada hacia lo que habían dejado. Volvieron al pasado y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La nota de esta canción dice: cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es una inmadurez. Y de que los hay. Sobre todo esto lo he visto muchas veces en nosotros, los cubanos. Que algunos, bueno, todos teníamos necesidades, pero alguien que estaba más hundido que uno. Porque en Cuba todo el mundo es pobre. Todo el mundo pasa necesidades. Y a veces algunos se acuestan con el estómago vacío. Y créanme que es triste. Porque yo no puedo dormir si no como algo. Así que ya imaginarán cuántas noches pasé sin dormir. O desvelado. Muchas necesidades. Y yo he escuchado a algunos cubanos cantando esa canción. Pero cuando yo estaba en Cuba, a mí sí me iba de maravilla. Yo pienso que hay una especie de masoquismo que arrastramos en nuestra personalidad a veces, ¿verdad? Porque uno se pone a negar lo que dejó, pero cuando se acuerda de lo que dejó y se ubica en tiempo y espacio lo que vivió, se da cuenta que no fue tan maravilloso. Esto es lo que estaba haciendo Israel, mirando allá a Egipto y las ollas, pero se les olvidó la esclavitud. Se les olvidó a Faraón. Ese es el problema. Miren, yo les voy a decir algo, y aquí voy a salir un poco del tema del mensaje para hablar un poco de política. Porque no es política. No es política, es que me molesta la hipocresía. ¿Saben? Cuando yo me encuentro un cubano que llega de Cuba, y estoy hablando de lo que conozco, y de alguna manera me dice que él es comunista, o que le gusta la revolución, yo siempre digo,
¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí cualquiera puede ser comunista. Y a veces hay ingratitud, ¿verdad? Porque ya no se trata de cuestiones políticas, se trata de las necesidades que uno vive. Se trata del sufrimiento. No, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. No se engañe con eso, eso es mentira, es falso. Ahora ellos estaban cantando eso, pero se les había olvidado lo que pasaron. Y si usted mira al pasado y se queda mirando al pasado, van a surgir las quejas, porque van a engañarse con que allá era más fácil. Mentira. No lo era. Aquí no es fácil, pero allá era menos fácil. Si se pasa comparando con lo que supuestamente tenía, es una tontería. Porque nos quejamos. Y en el tiempo presente nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Queremos que las cosas lleguen ya. Dios a veces nos hace esperar. Porque Dios es el mismo en cualquier lugar. Dios estaba con Israel en el desierto, estaba con ellos en Egipto, estuvo con ellos en el desierto y los llevó hasta Canaán. Allí estuvo Dios siempre, porque Él nunca abandona su pueblo. La segunda prueba que pasaron ellos fue la prueba del hambre. En realidad, en el verso 3, la parte final, ellos están gimiendo y diciendo: nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tenían hambre, y con hambre cualquiera se queja, ¿verdad? Sin embargo, Dios suple sus necesidades. Allí dice en el verso 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. ¡Qué tremendo! Dios le dice: voy a proveer para sus necesidades, pero esa provisión que les voy a dar va a traer otra prueba. En ocasiones nos encontramos en medio de un problema que no podemos escapar, de manera que Dios dice: yo te voy a dar la salida, te voy a mostrar el camino. Aceptamos su respuesta, su nueva dirección, pero esto nos introduce en otra serie de pruebas nuevas. Somos aliviados de un problema, pero viene otro. Verso 6 al verso 8. Ahora, y usted dirá: ¿por qué Dios hace eso? No es problema de Dios, somos nosotros. Y ahora me van a entender. Verso 6. Entonces ellos dijeron, Moisés y Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, porque habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Y cuando uno murmura, está murmurando contra Dios, porque está diciendo: Dios no es capaz de cuidarme. Con la paciencia agotada, Moisés y Aarón dijeron: acaremos esto, no somos nosotros. Estas son instrucciones de Dios. Nosotros no pusimos esa nube de arriba, ni encendimos el pilar de fuego, así que no se quejen contra nosotros. ¿Es usted una persona propensa a quejarse? Le voy a decir algo que es bíblico. Dios es quien ha diseñado para que nuestras circunstancias sean lo que son. ¿Lo oyó? Puede que no le agrade, pero esa es la verdad. Nuestra respuesta es en tanta forma semejante a la de Israel. Verso 13: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.
Verso 15, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. Aquí tenemos un servicio de comida expreso desde el cielo. Ustedes querían pan, le dijo Moisés, ahí lo tienen. Luego leemos el 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esto yo lo llamo abundancia, ¿verdad? ¿Pero qué les parece? ¿Tampoco les gustó? Estaban en medio del desierto con un menú celestial, pero no era el pan que preferían, lo detestaban. Los israelitas no tenían que trabajar por esa comida. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Comérsela. Pero aún así no les gustaba. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta atrás y comparaban con lo que habían disfrutado, las ollas, y se quejaban. Así somos nosotros. Nos enfadamos cuando no tenemos algo, pero cuando lo conseguimos, entonces nos seguimos quejando porque no es de la variedad que queremos, ¿verdad? Y cuando conseguimos la variedad preferida, nos enfadamos porque ya queremos probar otra cosa. Esa es la carnalidad. Gente que vive en una constante insatisfacción, que hoy tienen una cosa y cuando después no la quieren, o anhelan algo, cuando lo reciben ya no lo quieren, porque se pasan la vida mirando horizontalmente y se olvidan que a veces es resultado, o que es el resultado de que no cultivan su relación con Dios. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que coma del pan que yo le daré y beba del agua que yo le voy a dar no tendrá hambre ni sed jamás, porque Él es el único que satisface. Y cuando usted cultiva una relación con Dios, no tiene que andar por aquí y por allá tratando de llenar su espíritu, ni buscando religiones e iglesias. A veces lo que ocurre es que la gente va saltando igual que un sapo de una iglesia a otra, un grillo, va a poner un grillo para... porque tienen un vacío que no lo cultivan, no tratan de llenarlo. Es Dios, es su palabra, es su verdad. Entonces la gente comienza, bueno, esta iglesia no levantan las manos, no se caen en el piso, no aplauden, me voy para otra, porque la música en la iglesia, el camino, parece que estás en el siglo pasado. Bueno, pero también cantamos coro. La gente, bueno, no voy para otra iglesia más avivada. Y cuando llegan allí, no, tampoco, esta no me gusta, aquí hay mucha bulla, me voy para otra. O sea, hay una insatisfacción interna. Bueno, y lo peor que puede pasar es que entonces la gente dice, bueno, ya me cansé de probar con las iglesias evangélicas, ahora voy a inventar una religión. Y perdone que me salga del mensaje, pero a veces no puedo evitar hacer algunos comentarios. Ayer mi esposa andaba, digo mi esposa, mi hija, en un carro con el primo, y allí lo detuvo alguien y le entregó un tratado. Ella me lo dio, aquí lo tengo, una colección, no lo he quemado todavía, ya llegará el momento. Y entonces me dijo, mira el tratado que me regalaron. Si usted lee esto, es para reírse, ¿no? Que la gente gasta tanta tinta y papel en tantas estupideces. Entonces me llama el mensaje poderoso que Dios tenía. La imagen verdadera de Cristo. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad os hará libres. Si yo uso ese versículo es para hablar de la gente de quien dijo, yo soy la verdad. Y lo que Él hizo por nosotros. Estas personas gastan papel. ¿En qué? Si usted mira ahí,
Es un grupo que ha surgido ahora que están tratando de demostrar que Jesucristo era negro. Y saben el versículo que usan, Apocalipsis 1:14, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Eso es una descripción de Cristo en gloria. Entonces, como Cristo tenía la blanca lana en Apocalipsis, es un negro. Una persona negra, de raza negra. Entonces dice que se ha tratado de vender una imagen de un Cristo caucásico. Miren. Entonces después dice que ya las tribus de Israel son estas. Judá son los negros. Benjamín, Indias occidentales. Leví, los haitianos. Efraín, puertorriqueño. Manasés, los cubanos. Yo decía, ¿de dónde sacaron eso? Hacer Colombia y Uruguay. Simeón son los cubanos, los dominicanos. Ahora, cuando yo leía esto, yo decía, mire, la Biblia dice que Cristo era judío. Me imagino a Jesús como un típico judío. Pero bueno, saliéndonos de esto, yo decía, a mí no me interesa si realmente Cristo era un negro, era un blanco o un amarillo. No me interesa, en realidad eso no es importante, eso es una tontería. Lo que me interesa es lo que Jesús hizo por mí. ¿Se dan cuenta? La Biblia no pone énfasis en su apariencia, pero ellos me ensartan esa bobería con un versículo que dice, porque si el que viene predicar es otro Jesús que el que hemos predicado. O sea, estamos pensando en la imagen física de Jesús. Y cuando yo veía esto, decía, ¿verdad que hay de todo? De todo. Me busqué en internet a ver si había alguna información. Bueno, un grupo que surgió en el 2003. Ya tendrán una idea. Eso habla de la gente que anda insatisfecha. Y entonces, en lugar de alimentarse del pan del cielo, van a un latón de basura, lo destapan y ahí se alimentan. Porque prefieren lo que está por conocer que lo que ya has conocido. La prueba del hambre. Pero hay otra prueba, la prueba de la sed. Éxodo 17, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo lo bebiese. Antes no había alivio para el calor, después no había comida, ahora no hay agua. ¿Cómo responde el pueblo? Verso 2. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿para qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Moisés sabe lo que es una escena amenazadora, por tanto dice en el verso 4, entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me van a apedrear. Una vez más, en el medio de la desilusión y la queja, Dios responde con abundancia. Verso 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán en ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, Moisés quería que el pueblo recordara su error, y por eso llamó el lugar Meriba, altercado, para recordarle con quién habían discutido. Siempre que contaran la historia, tendrían que recordar su altercado con Dios. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Ya dije, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Esto no está en la Biblia para ocupar un espacio. Está allí porque Dios sabiamente determinó que formara parte de su palabra, de su verdad revelada, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. En primer lugar, se requiere una actitud humilde para aprender de las pruebas terrenales. Hay que ser humilde.
El pueblo era un pueblo arrogante. Uno tiene que ser humilde. Los orgullosos no aprenden nunca. El necio sigue siendo orgulloso. La palabra nos advierte. Tenemos que ser humildes si queremos aprender de lo que nos ocurre. Y la pregunta es, Señor, ¿qué me está tratando de enseñar? ¿Qué puedo aprender? Segundo, se requiere un ataque fuerte para romper un hábito arraigado. Los hábitos arraigados no se rompen fácilmente. Algunos llaman a esos hábitos adicciones. Y nada se arraiga tan profundamente como los hábitos egipcios. Los israelitas se habían deleitado con la dieta egipcia y la amaban tanto que no podían estar satisfechos con nada menos. Pasaron tanto tiempo en Egipto que se les pegaron las costumbres egipcias. Muchas veces sucede lo mismo con el cristiano. Pasa tanto tiempo en Egipto, como dije en el mensaje anterior, viendo televisión egipcia, leyendo la prensa egipcia, practicando las costumbres egipcias, viviendo o usando las modas egipcias. Y entonces no hay un tiempo para su alimentación espiritual. Mire, yo no creo que un cristiano tenga ahora que meterse en una cueva, aislarse del mundo y declararle la guerra a todos. No. El Señor Jesucristo dijo en Juan: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dijo: al mundo ir, hay que ir a la gente y hablarle del Evangelio. Tenemos que estar en este mundo y usar las cosas que hay en el mundo. No está malo que usted, no creo que esté malo que uno vea televisión, que uno mire las noticias, que uno vaya a ciertas distracciones propias del mundo, un parque, no sé. Ahora, el punto aquí está, en que si usted lo único que hace es eso, muy pronto estará pensando como un egipcio. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Si todo lo que a su vida está llegando es eso, y no hay un filtro interno por el que usted pase cada una de las cosas que ve o oye, va a llegar un momento en que usted va a actuar como un egipcio. Va a tener hábitos egipcios. ¿Entiende? Y esas son las batallas que a veces tenemos. Que alguien nos confronta con nuestra conducta. No, pero eso no está malo, todo el mundo lo hace. A mí no me interesa si todo el mundo lo hace. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Bueno, usted no puede saber lo que dice Dios si no tiene ese filtro interno. Si usted no se nutre de la palabra de Dios todos los días, muy pronto se encontrará tomando decisiones equivocadas. Porque hay influencia. Se ejerce influencia. Y esto es una batalla constante. Esto que es una bendición, lo convertimos en una maldición. Se nos olvida los tiempos cuando no había pantallita, ni imágenes, solo botones. Llegó este tiempo y ahora a algunos lo que le falta es que le injerten el celular a su cuenta, porque es parte de su cuenta. Van manejando con el celular, se bajan con el celular, se acuestan con el celular, mientras están durmiendo por la noche hablan con el celular. Y entonces nos vamos aislando unos con otros. No nos vamos dando cuenta porque todo eso está ejerciendo una manera tremenda influencia. Miren, los extremos son malos. Tenemos que tener dominio propio. Ese dominio propio solo lo puede dar el Señor. ¿Verdad? Y para vencer los malos hábitos, nosotros no vamos ahora a considerar que toda la tecnología es mala, no. Como un personaje que existió acá, que fue arrestado en el año 95, una bomba. No sé si han oído hablar de él. Se llamaba Ted Kaczynski, si no me equivoco.
¿Quién era una bomba? En español, una bomba. Alguien que comenzó a poner bombas en diferentes lugares y ha sido uno de los asesinos en serie que más dolores de cabeza le ha dado a la policía. Porque pensaban que estaban tratando con un tipo y estaban tratando con un hombre que era licenciado, o sea, se había graduado de la Universidad de Harvard, un matemático eminente, trabajó en una universidad, duró poco tiempo y un día decide él comprar una casa, una cabaña en el bosque, aislarse de todo el mundo, y así estuvo viviendo el resto de su vida. No veía televisión, no oía radio, no usaba electricidad, no usaba agua, vivía como un ermitaño aislado del mundo. Y un día escribió el manifiesto de una bomba. Está en internet. Si usted lee el manifiesto, se va a dar cuenta que no es un documento escrito por un loco, sino por alguien que tenía una capacidad de pensamiento profunda. Era una especie de genio. Me despertó la curiosidad por saber lo que escribió. En una de las cosas que él escribió, le declara la guerra a las tecnologías, a las transnacionales. Estaba en contra de la tecnología. Y entonces una de las cosas que decía en contra, por eso le digo, si usted lo lee se da cuenta de que no era un loco. Para mucha gente se ha convertido en una especie de líder, de ídolo. Y una de las cosas que decía el manifiesto de una bomba es que usted de la tecnología no puede separar lo bueno de lo malo. Dice que el paquete viene junto. Ahora, la realidad es que cuando él escribió esto, yo estoy seguro que no tenía ni en mente lo que hoy estamos viviendo. Él fue arrestado en el 95, todavía está preso, le metieron cadena perpetua. Y yo digo, si ahora lo dejaran, volvería a escribir otro manifiesto. Él obligó a la policía a que publicara esto en el New York Times, y lo tuvieron que publicar, porque dijo que si no lo publicaban iba a seguir matando gente. Era una especie de Robin Hood. Hizo su propia cruzada, pero una guerra contra la tecnología. Yo decía, bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Porque en todas estas cosas hay buenas y cosas malas. Lo que no estoy de acuerdo es que no se pueda separar. El que marca la diferencia es Dios. Porque la realidad es que la tecnología se ha convertido en una plataforma para poner el Evangelio de una manera extraordinaria. Ahora, también está el otro lado de la moneda. Muchos la usan para cosas malas. El problema es cuando nosotros perdemos el dominio propio. Cuando yo nací, no tenía ni un teléfono, ya lo he dicho. Y los teléfonos que usábamos era allí en la botica del barrio. Iba a ver en la farmacia unos teléfonos que parecían unas cajas pegados a la pared. Usted echaba un dinero ahí y tenía que hablar. Nosotros íbamos, pero no para llamar, sino para llamar, a marcar cualquier número y decirle algo a la persona y mandarnos a correr. Qué bueno es que usted sale a la calle y sabe que si le ocurre algo puede llamar, comunicarse, ¿verdad? Ahora mismo hay hasta transmisión en vivo. Usted puede poner ahí en directo, en tiempo real, lo que está haciendo. Es bueno. Cuando usted, por ejemplo, está en peligro y le está pasando algo, usted pone el teléfono para que firme. Pero es malo cuando usted está en el baño de su casa y está con eso en vivo. ¿Qué le importa a la gente lo que usted está haciendo? O sea, todo tiene su... Esto es un ejemplo que les estoy poniendo. Los hábitos se arraigan, las costumbres. Las costumbres. Una de las cosas en las que yo veo esos hábitos es en la manera de vestir de las mujeres. Los pantalones súper apretados. Cada día los aprietan más. Es increíble. Yo no sé, tal vez yo seré alguien que estará mal, pero yo creo que si una mujer vestida de esa manera le pasa por el lado de un hombre, la va a mirar. Y no porque le guste la marca del pantalón. La va a mirar y la va a codiciar
Y entonces ya no se le va a acercar a la mujer porque vio algún valor en ella, sino porque le gusta y quiere tener relaciones con ella. Es un ejemplo que le estoy poniendo, hermano. Aquí podríamos pasarnos la tarde. Pero a veces las palabras no logran nada. Tiene uno que verse envuelto en una prueba para que Dios gane nuestra atención y seamos capaces de mirar a Él. No está malo que usted un fin de semana se vaya para la playa, no. ¿Por qué? Si trabaja y no está malo que usted diga, bueno, hoy voy a compartir con mi familia, vamos a comer. No está malo eso. Ahora sí está malo cuando todos los fines de semana usted tiene algo que hacer. Y se le vuelve un hábito no venir a la iglesia, no traer sus hijos. Entonces los nenes van creciendo y después no quieren venir a la iglesia. No quieren venir a la iglesia porque el programa que dan en la iglesia para los niños no sirve. Porque los niños no hay culto de niños. Porque los mensajes que da el pastor nadie los entiende. ¿Se dan cuenta? Sembramos y después no queremos recoger la cosecha. Se requiere un ataque fuerte para romper un hábito arraigado. Él sabe qué duración puede tener la prueba, con cuánta frecuencia repetirla y el grado de dificultad del examen. En tercer lugar, se requiere un apetito celestial para disfrutar una dieta celestial. Usted no puede esperar que alguien que no tiene comunión con Dios se deleite en su palabra. Esos son aquellos que no sienten placer por buscar de Dios. Como decía David, inquirir en tu templo. Hambre y sed de justicia. No. Para esa dieta celestial hace falta un apetito celestial. La carnalidad odia el servicio de comida provisto por Dios. Se requiere un apetito celestial para aceptar la comida celestial. Usted no puede ordenar un apetito tal por correo, ni llamar a un número telefónico gratuito y recibirlo a través de un servicio especial de envíos. Un apetito celestial solo viene del cielo. Es el Señor el quien modificará sus deseos si se arrodilla en sumisión y obediencia a Él. Este ciclo que vivió Israel no es único de ellos. También nosotros nos encontramos en lo mismo, repitiéndolo una y otra vez. Abundancia, expectativa, después vienen las quejas y el Señor por gracia provee. Pero vamos a caer en lo mismo. ¿Cuándo vamos a romper ese ciclo? Y vamos a ser lo suficientemente humildes para reconocer que el problema no está en Dios, sino en nosotros. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Queremos que Dios nos conceda las peticiones y deleitarnos en Él. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia o oró? Sea honesto, no me lo diga aquí. Yo no le estoy pidiendo que se ponga de pie y lo diga. Ahora, si usted está tan mal en eso, ¿cómo espera que las cosas le vayan bien? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. Si usted está aquí y aún no conoce a Dios en una relación personal, déjeme decirle que también está atravesando por un desierto. Y de la única manera que puede hacer que ese desierto tenga sentido es que usted conozca a Dios. Porque de lo contrario estará viviendo en un mundo sin propósito y sin esperanza alguna. ¿Estarías tú dispuesto a vivir una vida diferente, confiando en Dios y dándole tu corazón a Cristo? Yo no sé si a alguien de los que está aquí le gustaría en esta hora tomar la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Reconocer que Él murió por sus pecados. No importa la apariencia de Cristo. Lo que importa es que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Puedes tú recibirlo en esta hora. Y para ti que estás allí, quizás en internet, en tu casa o en el trabajo mirando este mensaje, yo quiero invitarte a que también recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Si quieres hacerlo, si alguien quiere hacerlo en esta hora, oren conmigo. Amado Padre, gracias te doy porque me amas.
Gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco, Señor, que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como mi Salvador. Cámbiame, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y para ti, amado hermano, rompe ese siglo. Comienza a agradecer por todo lo que Dios te ha dado. Cuando veas todo lo que Dios te ha dado, dejarás de quejarte por lo que tú consideras que Él no te ha dado. Que el Señor bendiga. Amén.